Hola, muy buenas. Hoy hablaremos sobre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Bueno, estas son dos revoluciones que transformaron el siglo XX. ¿Por qué la transformaron? Bueno, una porque se crea la revolución agraria, en el caso de la mexicana. En el caso de la rusa es porque se crea una corriente filosófica. Bueno, filosófica no. Una corriente, ¿cómo se diría? Política, sí. Corriente política que hasta el día de hoy causa disputa. Este sería el socialismo o comunismo. Bueno, no es lo mismo, pronto lo aclararemos. Si no es en esta clase, será en la clase del marxismo en filosofía. Ya. Causas de la Revolución Rusa. Bueno, las causas se dividen en, como siempre, causas económicas, políticas y sociales. La Revolución Rusa se causa en los zarismos, es decir, el gobierno de los zares, que vendrían a ser emperadores. El último de estos fue Nicolás II. Bueno, este fue un monce, la verdad. Que ¿cómo se llama? Este, estos tipos de gobiernos, la verdad, no eran tan buenos para la sociedad, para la población. Y esto se va a ver en causas sociales, ahorita hablaremos de eso. Causas económicas. El atraso industrial. También, al ser una sociedad au- autócrata, sí, o sea, funcionaban solo con sus recursos y con su propio gobierno. No intercambiaban ni tecnología, ni información, ni nada con el extranjero. ¿Y esto qué causaba? Un profundo retraso en el avance tecnológico de los rusos. Bueno, ese entonces tenía otro nombre. Ahorita hablaremos de eso. Atraso industrial comparado con Europa occidental. Mientras estaban sus revoluciones industriales, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, eh, eh, Rusia se quedaba atrás. Y la sociedad obviamente dio cuenta de esto. También que la economía estaba basada en la agricultura feudal. O sea, había un montón de feudalismo. Y ya saben, el feudalismo. Por eso se crea dos cosas, los soviets y los campesinos. Por eso acá se crea no se crea, sino que se impone una reforma agrícola, cosa que es creada en la Revolución Mexicana. Por eso es importante también la Revolución Mexicana, porque le da la idea a los rusos de esto. ¿Qué es la qué es la revolución agrícola? Bueno, la revolución agrícola es el, leva- el levantamiento del pueblo campesino. Es decir, pucha, ellos decían, llegó el punto donde la tierra era, pucha, vendida a grandes cantidades. ¿Y qué pasaba? Bueno, la tierra estar vendida a grandes cantidades, mm, solo los feudos grandes, o sea, los señores feudales de mayor de mayor poder adquisitivo, tenían el poder de estas tierras. ¿Y qué decía el pueblo? Las tierras son de quien lo trabaja. Esto es lo que decían los revolucionarios rusos. Ya. Deuda externa masiva y dependencia financiera. Bueno, si no me equivoco, la Revolución Rusa se causa en medio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué causó la Primera Guerra Mundial? Recuerden esta frase importante. En la guerra no hay ganadores. El único ganador es quien vende las armas. Y esto le pasa a Rusia. O sea, él no vende las armas. Es decir, no va a ganar nada. Va a perder su dinero en esto. Y esto se va a dar cuenta la sociedad, va a mandar soldados tras soldados tras soldados. Y van a ver que vuelven, digamos, mandan 100.000, solo vuelven 40.000. ¿Qué van a decir? Estamos mandando a matar esta generación. Bueno, eso ya es una causa social. Pero esa deuda que se ve también en las vidas es una causa económica. ¿Cuánto armamento se pierde en esos hombres muertos? Y, y, y esos armamentos no son gratuitos. Así que, por la guerra, Rusia se endeuda. Una concentración de tierra en las manos de la nobleza. Como ya dije, el feudalismo acá es enorme. Quien tenía más poder
eran los grandes feudales, los que tenían gran poder adquisitivo. O sea, veían una tierra y decían, te la compro. Y esos campesinos también. Y bueno, los campesinos van a decir, ya, chévere. Pero ¿qué pasa si no le pagas al campesino? No va a vivir del aire, del tu gracias. Por esto se va a causar esto también. Es otra causa. Ya, malas cosechas y hambrunas periódicas. Bueno, también no olviden que Rusia es un país nevado, frío. Al ser del... este es... sí, al estar no, al norte del mundo, viéndolo desde el Greenwich, está dando al norte, es más frío. No olviden que el lugar más caliente de la Tierra está en el Ecuador, en la línea ecuatorial. No en el país Ecuador, sino en la línea ecuatorial. De allí se disminuye la temperatura a sus extremos, siendo los puntos externos, más externos a la línea ecuatorial, la ma- los más fríos. Bueno, Rusia está muy cerca de ese límite, por lo que sus temperaturas son extremadamente bajas. Y en esas temperaturas las cosechas no llegan a tener los nutrientes suficientes. Por lo que cosechar en ese clima tan árido y problemático es lo que va a causar hambrunas periódicas. Bueno, siguiendo con el tema, las condiciones laborales precarias en las fábricas. Se sabe que en la primera revolución industrial, las fábricas y todo, sus labores eran horribles. Simplemente horribles, no hay otra forma de describirlo. Trabajabas 16 horas al día y con suerte. Si tenías privilegios. Era horrible, simplemente, no hay otra forma de describirlo. Em, en la Revolución Rusa, se va a buscar 8 horas de trabajo, si no me equivoco. Ya. Causas políticas. Bueno, acá está la autocracia zarista de lo que hablamos, de Nicolás II, del último zar, que tenía el poder absoluto del monarca. O sea, si te das cuenta, era una monarquía absolutista que conservaba el feudalismo. Eso es interesante, no se ha visto mucho en la historia, pero bueno. Falta de libertades políticas, represión de cualquier oposición, corrupción administrativa. Bueno, explicaremos cada parte. Ya, el poder absoluto del monarca, es decir, no había una división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, no. Nicolás II tenía los tres poderes, ¿listo? Falta de libertades políticas. Al ser absolutista, eh, el- la política estaba a manos de Nicolás II. Fin. Represión de cualquier oposición. O sea, veían que había un insurgimiento, sí. Sí, ¿y qué hacía Nicolás II? Pucha, mandaba 10.000 soldados. Maten a todos, maten a todos. No dejan a ninguno vivo. Eso sí, corrupción administrativa. Bueno, siempre que hay un absolutismo, hay corrupción. Debilidad institucional. Duma o parlamento sin poder real. O sea, había parlamentos de los ciudadanos, pero era solo para que se calmen y no molesten, decías el zar. Ya, mira, acá tienen su parlamento, digan lo que quieran y a mí no me molesten. Eso decía el zar. O Nicolás II, como quieras decir. Partidos políticos prohibidos. Es decir, había votaciones, pero por las puras. Falta de canales de participación. Política represiva de la Ojrana. Crisis de legitimidad del régimen. Causas sociales. 80% de campesinos en pobreza. Y no olvidemos que la mayoría de población ¿cómo se llama? De Rusia eran campesinos. O sea, si el 80% de los campesinos estaban en pobreza, significa que el 80% de su población está en pobreza. Aristocracia con privilegios excesivos. Es decir, pucha, los grandes feudales, los nobles, tenían unos privilegios que todos soñaban y nunca iban a obtener. Clase obrera emergente y explotada. Como dijimos, como en toda esta época, la clase obrera va a ser explotada a full. ¿Dónde estamos? Sí. Analfabetismo del 80% de la población.
La educación era precaria en estos tiempos. Condiciones de vida infrahumanas. Bueno, como vemos, además de ser campesinos, estaban en las tierras de otras personas, o sea, tenían que pagarle sus impuestos, eran vasallos, en otras palabras. Agitación social. Bueno, estos fueron en 1917, bajo lo que estaba pasando en México. ¿Era 1917 o 1920? No me acuerdo. No, sí era 17, creo. Ya, 17. eh, Vieron todo lo que estaba pasando en México y vieron una revolución agraria. Interesante. Ya. Y se crea la propaganda revolucionaria. Estas propagandas son fi- sí, vamos a ver una imagen en un momento, pero son esas cosas que han visto, esos volantes, ¿está? Esos volantes con una hoz, un martillo y varias personas haciendo el puño diciendo el pueblo tiene el poder y todo eso. Ya, es propaganda revolucionaria o soviética, no sé. Pero normalmente es revolucionaria. Se organizan obreras clandestinas, o sea, organizaciones obreras clandestinas. Es decir, se unen los obreros y discuten, mira, me pasa esto, estoy sufriendo esas injusticias, por favor, dime, ¿qué puedo hacer? Ya. Y luego ya no los intelectuales críticos con el régimen. Descontento en el ejército. Esto sí es fácil de explicar. Digamos que no olvidemos que acá, pucha, ¿qué hacía nuestro querido zar? Reprimía cualquier oposición. ¿Y qué hacía? Mandaba a sus ejércitos, decía, pucha, tú, pelotón, fusílenlos. Pero ¿qué pasó en estos fusilamientos? Todos, en Rusia casi todos son familia. Esa es la verdad. Así que, ¿qué pasó? Ellos llegaban a los pueblos y veían a todos. Y decían, ¿a quién le disparo? Ese es mi pueblo. Puede ser mi propia familia quien le estoy disparando. Así que en vez de dispararlos a ellos, ¿qué hacían? Volteaban el arma y le disparaban a sus propios oficiales, rebelándose contra el gobierno autoritario del zar, ya que, aunque puede que no lo hayan hecho, puede que sí, si hay casos, al dispararle al pueblo, a los pueblos, le disparaban a su propia familia. Por eso se crea el descontento en el ejército. Y claro, está el nacionalismo periféricos. ¿Qué significa nacionalismo periféricos? O sea, extremistas. Causas externas. Como ya habíamos hablado, la Primera Guerra Mundial es una causa importantísima en la Revolución Rusa, ya que esta causa pobreza extrema, un desastre militar y humano, o sea, se pierden varias vidas. Además de vidas, dinero. Y además del dinero, deja en ridículo a Rusia, porque vieron que son unos inútiles en comparación de otros. ¿Y eso qué va a decir del zar? Eso deja de qué pensar de su líder. Acá está justo. Derrotas humillantes frente a Alemania. Van a decir, ¿cómo vamos a perder esta batalla? Éramos 100.000, ellos eran 5.000 y nos ganaron. Bueno, estoy siendo muy exagerado, pero se entiende la idea. También por los millones de muertos y heridos. O sea, van a decir, pensamos que íbamos a ganar fácil. Se murió mi abuelo ayer y no hemos ganado nada. Eso decían bueno, no los soldados, no, los pobladores. Estoy mandando a matar a mi hijo, decían algunos. Crisis económica por el esfuerzo bélico, ya habíamos hablado de eso. Influencia de ideales revolucionarios europeos. Ya, siguiente. Las etapas de la Revolución Rusa. Bueno, división del movimiento revolucionario. Están los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques tienen como líder a Martov. Es el partido más moderado, alianza con la burguesía liberal, revolución por etapas, democracia parlamentaria, base en intelectuales y clase media. En cambio, los bolcheviques, liderados por este nombre es muy conocido, la verdad, Vladimir Lenin, que es del Partido Radical. Dictadura del proletariado, revolución inmediata, centralismo democrático, base en obreros y campesinos. ¿Qué quiere decir esto? Eran los... Era el socialismo. Primera revolución. Bueno, estas revoluciones se, s-
o también conocidas, no se olviden, esto es importante, la Revolución de Marzo y la Revolución de Octubre. Si sabes ruso, sabes porque literal eso, su nombre lo dice, pero por si acaso. Mencheviques, bolcheviques. Ya. Primera revolución. Domingo Sangriento. Es la manifestación pacífica reprimida en San Petersburgo. Cientos de muertos. Esto inicia la revolución. Es decir, ellos marchaban pacíficamente diciendo, queremos cambios, por favor, denos cambios. Como hacen ahorita algunos universitarios, congresistas, etcétera, para pedir cambios, obviamente. ¿Y qué pasó? El zar dijo, "Mm, me sobra munición. Apunten y disparen." Y mató a todos. Era un sádico ese zar. Además de sádico, mongol. Ya. Huelga general en octubre de 1905. Huelga política masiva en todo el país. Acá se crean los soviets. El consejo y los consejos obreros. ¿Qué eran los soviets? Los soviets era el consejo de obreros de... No, era el consejo de soldados obreros. Era los que se rebelaron contra sus oficiales. Esos eran los soviets. Ya. Luego está el Manifiesto de Octubre. El zar concede libertades civiles y promete una Duma o parlamento. Acá ya se divide, se dividen los revolucionarios. ¿Cómo que están? O sea, se dividen. Y acá está la reacción zarista. O sea, vio, ya los reprimí por un rato. ¿Ahora qué? Ya, más militares. Represión militar. Y acá se disuelve lo que él ya había hecho, la Duma. Y arresta a los líderes revolucionarios. Y dice, ya rompí las cabezas, ya corté las cabezas. Ya no pueden hacer nada. Pero una revolución no muere con su líder, ya que la idea es como una semilla. Una vez plantada, va a crecer. Y eso es lo que pasa. Llega la segunda revolución, o la revolución de febrero, no olviden por qué, ¿ya? Revolución de febrero, y pasan las huelgas y protestas contra la guerra y el hambre. Abdicación del zar y, y gobierno provisional. Las tesis de abril, donde Lenin regresa y propone paz, pan y tierra. Critica al gobierno provisional de no proveer esto. Días de julio, manifestación bolchevique reprimida. Si es reprimida, Lenin tiene que huir. Esto pasa en el gobierno de Kerensky. Y por último, la Revolución de Octubre. Estas son las más importantes. Revolución de febrero, Revolución de Octubre. Esta, la segunda revolución, es la más importante, de la que más se pregunta. Lamentablemente, la primera revolución no se pregunta tanto. Revolución de Octubre. Acá se toma el poder por los bolcheviques, asaltando el Palacio de Invierno y comenzando la era soviética. Acá ya el zar está muerto. No me acuerdo si fue fusilado, ahorcado o qué, pero de que está muerto, está muerto. Ya. Estrategia bolchevique. Centralismo democrático. Discusión interna, unidad externa. Control de los soviets. No se olviden, soldados. Acá está. Soldados obreros. Ya. Propaganda efectiva entre masas. O sea, los panfletos. Alianza obrero-campesina. Los obreros estaban aliados con los campesinos con el fin de maximizar su ganancia económica. Organización militar. La Guardia Roja. Esto es muy importante para la Segunda Guerra Mundial. Liderazgo carismático de Lenin. Lenin, bueno, era un líder, en fin. No puedo decir mucho de él. Revolución rusa. El Estado soviético. Consolidación del poder. Una vez terminada la revolución, el poder se consolida en el Estado soviético, con el decreto sobre la paz, que es la salida de la guerra. O sea, ya ganamos, ya ganamos. Ya no está el zar, no hay que demostrar nada al pueblo externo, así que firmamos la paz con Alemania. Yo, no ha pasado nada, cholo, está bien. También está el decreto sobre la tierra, la reforma agraria. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho al principio? La tierra es de quien lo trabaja, no de quien... Sí, la tierra es de quien lo trabaja. Esto es lo que es la reforma agraria. Ya. Nacionalización de industrias. Bueno, hay unas industrias privadas que se vuelven nacionales. Esto tiene un nombre en economía. Investigaré y le pondré en la descripción el nombre exacto de esto. Ajá. Control obrero de fábricas.
Creación de la Checa, policía política, como una SS, ajá, algo así. Una guerra civil, ojo. Esto era porque, bueno, no todos van a ser felices con con el nuevo Estado. ¿Por qué? Esto no le conviene a la aristocracia. Y, más importante, este nuevo Estado trae algo, el socialismo. ¿Y qué es el socialismo? ¿Qué plantea el socialismo científico? No hay propiedad privada. Por eso se nacionalizan las industrias. La propiedad privada ya no existe. Y esto va a causar a los aristócratas pérdidas masivas. Es por esto que se crea una guerra civil entre los rojos, que serían los bolcheviques o los soviéticos, y los blancos, que vendrían a ser los zaristas. Acá hay una intervención extranjera, pero eso no importa mucho. Ya, esto no importa mucho. Al final ganan los bolcheviques y se queda el poder soviético en el mando. Ya. Política económica. Bueno, ya acá vimos que está el comunismo. Comunismo de guerra. Economía de emergencia, requisas forzosas y nacionalización total. Racionamiento extremo. Hay una hambruna, obviamente. Esto también va a causar la guerra civil, por si acaso. Acá justo está Sí, ya, sigamos. La política económica. Acá se crea una nueva política económica. Retorno parcial al mercado. Pequeñas empresas privadas, impuestos en lugar de requisas, recuperación económica. Bueno, acá ya estaban saliendo de la crisis de la guerra. Por lo que ya estaban prosperando, por así decirlo. Por así decirlo. Estructura política. Los soviets, consejeros, consejos de obreros, soldados y campesinos. Acá está el nombre completo de los soviets. Los soviets son es el Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos. Poder teóricamente en las bases. Jerarquía local, regional y nacional. Control real del Partido Comunista. ¿Pero qué es el Partido Comunista? El Partido Comunista es un partido único. Centralismo democrático. Nomenclatura, es decir, élite dirigente. Es como una aristocracia, sí, algo así. Control de todos los aspectos. Y purgas periódicas. Impacto internacional. Obviamente, esto va a impactar mucho. No, sí, es el primer gobierno comunista. Pucha, ¿qué van a decir todos? Apareció una voz sin un martillo de la nada. Uh, esto explotó en lo internacional. Ahora está, internacional comunista. Y obviamente eso es portar la revolución a todo el mundo. O a lo que quedaba de mundo para revolucionar. Hay un terror rojo en Europa Occidental. ¿Qué quiere decir un terror rojo en Europa Occidental? Una tendencia a volverse comunista en Europa Occidental. Hay un aislamiento diplomático inicial. Modelo para movimientos revolucionarios. División del mundo en dos bloques. Obviamente, al crear algo tan grande, vas a dividir al mundo. Se crea el bloque capitalista y el bloque comunista. Y acá también deja un legado de transformación muy importante, teniendo logros como la industrialización acelerada, alfabetización masiva, ojo, acá están los derechos de la mujer, seguridad social básica, superpotencia mundial. Claro, Rusia se convierte en una superpotencia hasta ahora. Costos, claro, que esto tuvo unos costos horribles. Dictadura totalitaria. Hasta ahora se vive eso en Rusia. ¿No ven a Vladimir? No sé cuántos años sigue en el cargo. Desde que estoy vivo, creo. Represión y terror. Claro. Falta de libertades. En un gobierno dictatorial no tienes libertad a nada. Ineficiencia económica. Bueno, el socialismo científico plantea la distribución de la riqueza, cosa que en teoría suena bien, en práctica no tanto. También se crean los millones de muertos, obviamente. Con eso terminamos la Revolución Rusa y empezamos la Revolución Mexicana, el Porfiriato. ¿Qué es el porfiriato? Es el régimen dictatorial casi vitalicio de Porfirio Díaz, quien gobernó 35 años con periodos intermedios. ¿Cuál era su lema?
Como era el mismo que era así, creo. Lem, orden y progreso. Esa es una corriente filosófica también. Estabilidad política mediante represión. Es decir, reprimía gente que se rebelaba contra él. Igual que el maldito del zar. Sí, algo así. Modernización económica y desarrollo infraestructural. Reelecciones fraudulentas y control político absoluto. O sea, como lo que hace Maduro, se reelige a sí mismo, lo mismo. Solo que en la última pasó algo. Había otro candidato que estaba ganando. Era obvio que iba a ganar, pero este, ya saben, tiene el control, hace lo que quiere. Lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo, literal. Bueno, política económica, modernización, concentración, se construye ferrocarriles, desarrollo minero y petrolero, inversión extranjera masiva, crecimiento del PBI, estabilidad monetaria. 95% de campesinos sin tierra, latifundios y haciendas, control extranjero de recursos, monopolios y oligopolios, desigualdad extrema. ¿Se dan cuenta? Este régimen dictatorial tiene cosas buenas, pero 95% de campesinos sin tierra. Acá también se cumple lo que estábamos hablando. Eh, la tierra es de quien lo trabaja, se dice y se efectúa en este caso. En este caso, todas las tierras dan como un feudo, solo que con otro nombre en ese caso. No me acuerdo muy bien ese nombre, un poco complicadito. Ya. Estructura social. Élite dominante. Bueno, es como una aristocracia, sí. Estaba la élite, científicos, hacendados, terratenientes, extranjeros, militares y clero. Siempre está la iglesia por ahí. Y obviamente, como está la élite, está la clase oprimida, los campesinos, los obreros, la clase media, sí, los indígenas y los trabajadores sin derecho. Obviamente, los oprimidos, al ver los privilegios de la élite dominante, de que todo lo tienen, ¿qué va a creer? ¿Qué van a hacer en ellos? Un poder, el poder revolucionario. Como es una frase, ser joven y no ser revolucionario es contradictorio. Pues esto pasará en esta revolución. Sistema político. Sufragio efectivo, no reelección. Lema incumplido. Al principio de su gobierno decía, mi sufragio será efectivo. No va a haber reelección. Estuvo 35 años en el poder. Seguiditos. Bueno, algunos periodos que no. Pero 35. ¿No hubo reelección? Obviamente hubo una reelección terrible allí. Elecciones fraudulentas y controladas. Además de reelegirse, se eligió el mismo. Represión mediante rurales. O sea, había policía rural. Esa policía rural se encargaba de ver los campesinos, de que no intenten hacer revoluciones y esa vaina. Censura y control de prensa. La prensa era muy controlada en este periodo. Si no, si no lo censaba o lo veía el Estado, o el Estado no le gustaba lo que veía, el Estado simplemente cerraba el periódico, quemaba esa imprenta, o eso. La prensa estaba reprimida, esa es la palabra. Encarcelamiento de opositores. A quien se oponía al régimen se iba a la cárcel o a la muerte. De ahí fuga y desapariciones. Van a desaparecer gente. ¿Cómo dije? Muerte. Y justo esto va a causar la revolución. Pero lo que colmó todo es la reelección de Díaz en 1910. Como dije, Díaz ya había perdido. ¿Pero qué pasó? Mágicamente, sí, digamos, en la primera vuelta, 80 votos con el nuevo que ahorita vamos a ver, él solo tenía 5. Pero, oh, sorpresa, en segunda vuelta, pucha, yo qué sé, 90 votos Porfirio Díaz, un voto el otro. Así fue fraudulenta esa reelección. También la represión de la oposición. O sea, también el pueblo que fue reprimido por casi 40 años. ¿Qué va a pasar? Ese fervor que siente va.
Va a crecer y crecer. Van a querer matarlo, en otras palabras. Fraude electoral masivo, como ya hablé. El autoritarismo extremo. Bueno, tiene los tres poderes. ¿Qué esperabas? Falta de libertades. Ojo, acá sí se ve una división de poderes, si no me equivoco. Había poder legislativo, ejecutivo y judicial. No obstante, por la corrupción, Porfirio tenía todos. O sea, bajo la manga, pero sí, sí los tenía. Sociales. Concentración de la tierra. Explotación de campesinos. Condiciones laborales precarias. Descontento de clase media. Corrupción administrativa. No hay nada que explicar acá. Ya lo expliqué antes. Revolución Mexicana. Principales hechos. Ya. Como vemos acá, elecciones y levantamiento. Tras el fraude electoral contra Madero, José Madero es el otro candidato que ganó de manera, bueno, correcta. Se crea, tras este fraude contra Madero, se crea el Plan de San Luis. Madero llama a la rebelión armada. O sea, ya vieron que, que hacer protestas pacíficas no va a servir de nada. Así que, si no sirve de nada las buenas, toca hacerlo las malas. Luego de esto está la caída de Díaz y la presidencia de Madero. Victoria de la revolución. Díaz renuncia, obviamente lo asesinan por ahí, y Madero asume la presidencia. Acá se dividen los revolucionarios. ¿Por qué? Porque Madero había propuesto algunas cosas que no cumplió. Esto va a hacer, pucha, imagina, tu héroe te dice que va a hacer algo y resulta que te ha mentido. No, me decepcionó. Algo se quedó dentro de mí después de eso. Así que, ¿qué va a pasar? Se va a dividir los revolucionarios. En 1913, la decena trágica y Huerta. Tras el desastre del gobierno de Madero, bueno, no fue un desastre, sino que hubo muchas cosas que no cumplió. Y algunas de las importantes, ¿no? Eh, Hubo un golpe de estado contra este, asesinándolo y a Pino Suárez, de Yapa. Victoriano Huerta toma el poder. Victoriano Huerta creo que era un militar, si no me equivoco. Sí, era militar. Ya. Caída de Huerta y división. Obviamente, si hay este vendría a ser un usurpador del poder. Así que al usurpador siempre se le va a quitar el poder a las malas. No hay de otra. Siempre pasa así en toda la historia. Y nadie va a ser la excepción. Caída de Huerta y división. Alianza revolucionaria contra Huerta. Huerta no prometió nada, simplemente tomó el poder. Así que esto hace que renuncie Huerta. Bueno, no renunció, lo mataron. Cuenta también. División entre Villa, Zapata y Carranza. Se divide el poder. Guerra entre revolucionarios. Todos se pelean por el poder. Pero acá pasa algo. Crea la Constitución de 1917. Y el asesinato de Zapata. Tillapa. Asesinato de Carranza y fin. Golpe de Obregón. Asesinato de Carranza. Obregón asume y luego de esto, luego con Obregón termina la revolución. Inicio del periodo postrevolucionario. ¿Quiénes son los principales protagonistas? Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza. Estos son los más importantes que pueden haber y los que más te van a preguntar en los exámenes de admisión. Francisco Madero es el líder democrático, quien hizo el Plan de San Luis y quien fue presidente 2 años, desde 1911 hasta 1913. No obstante, fue asesinado en la decena trágica. Por otro lado, Emiliano Zapata fue el líder campesino del sur, es decir, en los Estados Unidos mexicanos. Se dividió la revolución como acá en Perú por dos bloques, sur y norte. ¿Ya? Este fue el sur, con el plan de Ayala. Él decía tierra y libertad. Estas deben ser nuestras palabras de honor. Ya. No obstante, fue asesinado en 1919. Pancho Villa, de él se habla mucho. Él fue el líder del norte, también de división del norte, obviamente. Al dividirse el poder, se divide en sur y norte. Bien, chévere. Ataca a Columbus, Estados Unidos. Él también fue asesinado. No, todos fueron asesinados. En una revolución, lamentablemente, sí se muere.
Si no lo terminas, terminan contigo. Venustiano Carranza, líder constitucionalista, presidente por 3 años. Él crea la Constitución de 1917 y es asesinado en 1920. Logros y consecuencias. La Constitución de 1917 crea el artículo 3 con educación laica, el artículo 27 con la reforma agraria, cosa que sirvió mucho para los rusos, el artículo 123 con los derechos laborales, esto es importantísimo, la soberanía nacional y separación iglesia-estado. La iglesia no va a intervenir más, en otras palabras. Transformaciones, reforma agraria, ejidos. Sindicatos obreros. Bueno, como en la revolución, ahora los obreros van a estar mm, en sindicatos para evitar la ruptura de sus derechos. Nacionalismo económico. Capitalismo. Redistribución del poder. Se crean los tres poderes nuevamente. Legislativo, ejecutivo, judicial. Identidad nacional revolucionaria. Impacto demográfico. Uf, acá hubo un montón de muertos. Se fueron un montón de refugiados a Estados Unidos. Hubo una destrucción de infraestructura. Una crisis económica profunda. En toda guerra, revolución, siempre va a haber una crisis económica de la cual se va a tener que salir. Y obviamente, si hay una crisis económica, va a haber una reconstrucción lenta y difícil. Y el legado. El legado más importante fue el que se dio para Rusia, ya que Rusia tomó de la reforma agraria su idea para su revolución, siendo esto el fin de este temita. Ahora, San Petersburgo. Acá puedes ver el mapa de dónde ocurre cada parte. En Rusia, por ejemplo. No, en México, por ejemplo, puedes verlo acá. Dónde ocurrió cada batalla, dónde se ejecutó cada uno. No obstante, si quieres ver esto y más, ya sabes, comunícate conmigo, te venderé mi material tranquilamente. También esto, pequeños test. Puedes ahí te lo doy para que lo puedas resolver si gustas. No lo voy a marcar. Está con todo lo que he explicado. Sencillo. Ya, siguiente. Y mnemotecnias. Eso sería todo conmigo. Espero les haya servido de verdad. Amigos, hasta la próxima y adiós.